Buenos días, familia linda de Revelaciones del Fin. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Esperamos que estén todos muy pero que muy bien y con muchas ganas de estar juntos y de aprender en otro videoprograma más. En el programa de hoy vamos a hablar de preguntas frecuentes que todos los creyentes tenemos sobre el fin de los tiempos, sobre qué nos dice el Apocalipsis. Preguntas que son muy interesantes y que, nos pareció importante poder aclarar las dudas al respecto. La primera es, ¿por qué es importante que estudiemos los últimos tiempos y el libro entero del Apocalipsis? Bueno, la realidad es que estudiar lo que la Biblia dice acerca del futuro nos da la capacidad de ser victoriosos en poder y en amor durante el tiempo más glorioso y difícil de la historia, que es, en mayor o menor medida el que estamos atravesando en este momento, si bien no ha iniciado la gran tribulación, como hemos mencionado en programas anteriores, ya estamos en tribulación. El estudiar el fin de los tiempos, el estudiar el Apocalipsis, nos abre todo lo que es la perspectiva, la gloria de Dios Padre Todopoderoso y obviamente de nuestro Señor y Salvador Jesús, de que no es un libro para tener miedo, no es un libro para meternos miedo, sino todo lo contrario, que glorifica a la Iglesia, a los verdaderos creyentes, y por otro lado, despierta de cierta forma una urgencia en todos nosotros verdaderos cristianos, una urgencia por interceder, una urgencia por cada vez más imitar a Jesucristo, por orar permanentemente, por estar velando y también entendiendo y comprendiendo que el entender las Escrituras, sobre todo el Apocalipsis en este caso estamos hablando, fortalece nuestra confianza en la soberanía de Dios, al saber que Dios, como lo hemos repetido tantas veces, está al control de todo y que nunca jamás nada se sale del control de nuestro Padre Todopoderoso. En segundo lugar, ¿qué tanto dice la Escritura con respecto a este fin de los tiempos? Bueno, la mayor parte de los profetas hablaron acerca del futuro, del fin de los tiempos, del día del Señor, el cual se relaciona con los eventos de la segunda venida de Cristo. Y de la misma forma, tanto Jesucristo como sus apóstoles dieron un gran énfasis al regreso de Jesús en todas sus enseñanzas. Entonces, todas estas enseñanzas son importantísimas para entender y comprender el proceso que se está viviendo y para entender que Jesucristo nunca nos va a abandonar y que a través de las Escrituras podemos comprender el tiempo que estamos viviendo y lo que va a suceder. ¿Cómo podemos saber cuándo viene Jesús si Él dijo en Mateo 24:36 que nadie sabe ni el día ni la hora? Esto es muy interesante porque nosotros ya hace mucho tiempo que venimos aclarando que el día ni la hora nadie lo sabe, esto está en las Escrituras, pero que sí se puede saber el periodo cronológico. Jesús no dijo, porque Jesucristo en ningún momento dijo que no podríamos saber el tiempo, es decir, el periodo cronológico, ni las condiciones que rodean la venida de Jesús. Entonces, Él tampoco dijo que la Iglesia no sabría este periodo cronológico, ni sabría interpretar las señales finales del fin de los tiempos cuando éstas se estén sucediendo. Entonces, claro, aquí el quid de la cuestión es la preparación en el tiempo, en el periodo cronológico. Dios no quiso que la iglesia primitiva en ese entonces supiera el día ni la hora, pero por ejemplo Daniel y el apóstol Juan dejaron en claro, es interesante para saber, que el Mesías vendría 1260 días después de la abominación desoladora. Esto lo vemos en Daniel 7:25, 12:7, Apocalipsis 11, 2 y 3, Apocalipsis 12:6, Apocalipsis 14 y Apocalipsis 13:5. Y entonces, cerrando la última pregunta, ¿por qué es tan importante el libro del Apocalipsis? Porque este libro es lo más fiable que tenemos para saber, para tener información fidedigna sobre el fin de los tiempos, más que cualquier otro libro, pero también dentro de las Escrituras, el libro del Apocalipsis es el libro más fidedigno, porque es el que habla así, de lleno, sobre este fin de los tiempos. ¿Cuál es el propósito del libro del Apocalipsis? No es meter miedo, ni mucho menos, sino equipar al pueblo de Dios
para que participe con el plan de Jesús en los últimos tiempos y para que venza con gran victoria en la gran tribulación. Sí, porque nosotros pensamos, los post-tribulacionistas, como nosotros, que la iglesia va a atravesar la tribulación y la gran tribulación, no así la ira del Señor. Que Dios los bendiga, queridos hermanos, los prospere tanto material como espiritualmente, en el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, recuerden que la antigua palabra griega traducida como revelación es apocalipsis, y la palabra significa revelar, quitar el velo. Es decir, este libro es muy importante, porque aquí es la revelación que Jesús le da a su iglesia de todo lo que va a suceder desde el tiempo en que está hablando. Por eso dice, desde que está hablando Juan en el futuro, o sea, al futuro, al fin de este sistema de cosas, que es lo que se va a ir desarrollando con el libro cuando vayamos avanzando. Entonces es muy importante. Dice también que es bienaventurado el que lee y los que escuchan este libro. Dice también así el libro de Revelación. Entonces es muy importante porque está diciendo que somos bienaventurados, que fue hecho para la iglesia, que fue hecho para que la iglesia lo entendiera, lo comprendiera, para que supiera que si bien iban a momentos muy complicados, Él es el vencedor, que Él tiene el control de todo, que Él está en el control siempre de la iglesia, de que Él cuida de su iglesia y de que Él es el gran vencedor, porque Él luego se nos revela ya luego en el final prácticamente, que Él va a destrozar el gobierno del anticristo, el del falso profeta, va a destruir todo este sistema satánico y Él va a reinar. Por eso es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y también es interesante que el Apocalipsis viene a ser el último libro de la palabra de Dios, pero se puede relacionar con el principio, con Génesis, porque en Génesis se dio la primera rebelión y en Apocalipsis o Revelación se va a dar la última rebelión de Satanás, en donde va a ser totalmente destruido. Entonces es interesante, por ejemplo, en Génesis se dio el inicio del pecado. En Apocalipsis se nos dice que el pecado va a ser sacado en medio, es decir, ya no va a existir más. En el Génesis fue donde, bueno, a partir de lo que sucedió, que están en todos los libros de Virginia, o sea, no vamos a reiterar todo esto, comenzó la muerte del ser humano, porque antes no había muerte, bueno, pero en el libro del Apocalipsis nos dicen que luego no va a haber más muerte, es decir, nosotros vamos a tener la vida eterna. Entonces es interesante también esa relación Génesis, que es el inicio, con el final, con Apocalipsis, cómo están relacionados y cómo también se dio la profecía de que el enemigo iba a ser destruido en el Génesis, y en Apocalipsis es cuando esto se nos revela y se nos muestra cómo va a ser. Entonces hay toda una relación también muy interesante y es fundamental para el cuerpo de Cristo entender, comprender todo lo que Jesucristo le quiere decir a la iglesia y le quiere revelar, porque aquí lo que va a hacer es revelar, va a quitar el velo, va a decir, bueno, a la iglesia, a aquellos cristianos verdaderos, le vamos a decir claramente lo que va a suceder, no le vamos a esconder nada y le vamos a decir que confíen, porque nosotros tenemos Dios Todopoderoso, tiene el control de todo, está todo en su mano poderosa, Él guarda a su iglesia y sepan claramente de que ustedes están del lado vencedor. Entonces es un libro apasionante y un libro que tenemos que investigar, que tenemos que analizar, que tenemos que estudiar siempre bajo la dirección del Espíritu Santo, porque nos va a revelar cosas hermosas. Si les gustó el video, no olviden dar un like, no olviden compartir y nos estamos viendo, si Dios quiere, en un próximo programa. Gracias por la atención y por el cariño de siempre, familia, y que Dios nos bendiga. Chau, chau.